Estamos en nuestros estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, en la calle Patrillos, a 2 cuadras de Riachuelo, y también estamos en nuestros estudios virtuales de la radiocooperativa.uy con el hombre que ha estado en múltiples funciones, Pepe Bayardi. La última vez que nos encontramos estabas como ministro de Defensa y fue un gustazo charlar un poquito contigo. Te quiero arrancar ahí en una de las preguntas que te hacía en ese encuentro era tus planes futuros después de dejar el ministerio, y ahí me enteré, yo no sabía, que sos médico de profesión, Sí. que te recibiste en el 88, y que tu especialidad había sido el CTI. Y bueno, déjame preguntarte, CTI el mundo está en CTI. ¿Qué reflexión tenés como médico de esta situación? Bueno, a ver, primero contesto las de médico y después la del CTI del mundo, diríamos, ¿no? Este virus, el COVID-SARS-2, que ha producido la enfermedad denominada COVID-19, dada la alta contagiosidad que tiene, lo que se llama el RO, de contagiar uno cada 3, o sea, que una persona pueda contagiar a 3, y su rápida contagiosidad ha generado en algunos países la claudicación o saturación de los sistemas de salud, y en ese sentido la terapia intensiva, CTI, que es la última frontera, se ha visto saturada en muchos países del mundo y ha llevado, como vimos en muchos casos, a tener que tomar conductas que muchas veces llevaron a los colegas en otros países del mundo a tener que definir si se le daba asistencia de CTI a determinados pacientes, lo que generó una situación dramática. Lo vimos en España, lo vimos en el norte de Italia, que fueron avisos que llegaron a esta zona del continente y que generaron alarma. Obviamente, esta situación se mantiene, y en el continente americano hoy ha pasado a tener una preeminencia muy importante por la situación de algunos países. Incluso ustedes en Argentina, los que viven en Argentina, en algunas zonas o en algunas provincias de Argentina hay una situación verdaderamente crítica. Aunque el CTI es la última línea, es el portero atajando penales, diríamos, ¿no? Por lo cual, tener la capacidad de desarrollar una vigilancia epidemiológica importante, tener que desarrollar, o la posibilidad de desarrollar, una vigilancia epidemiológica que nos permita identificar bien a los portadores de este virus y después a los contactos y aislarlos, al que está contagiado, obviamente asistirlo, y a los contactos aislarlos hasta que den las pruebas negativas de ser portadores de COVID-19, es una parte de la estrategia central y la disciplina de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, en términos a mantener el tema del aislamiento, mantener las medidas de protección y de higiene, es un elemento muy importante para poder enfrentar esta situación. Esto dicho desde el punto de vista médico, y porque vi en algunas latitudes, sobre todo con contactos con colegas en España y en Italia, el drama que les ha significado para ellos cuando se llega a un punto de saturación de los sistemas de salud. Y en muchos lados esta saturación se debió también a políticas aplicadas con anterioridad que llevaron a bajar las inversiones en materia de salud en muchos países del mundo, y en Europa es claro lo que había sucedido en España y en Italia. Y bueno, esa es la situación que tenemos que enfrentar ahora desde el punto de vista epidemiológico. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la situación que vivimos a nivel global, esto no es una situación solo regional, es una situación global, y regional ni hablar, va a tener y está teniendo un impacto muy duro desde el punto de vista de la economía y de las condiciones económicas y sociales que hay que enfrentar en el mundo y en la región. Hay previsiones hoy de una caída del Producto Bruto global
muy importantes. Hay previsiones en materia de pérdida de empleo muy importantes. Escuchaba a Alicia Bárcena hoy de mañana, que es la directora ejecutiva de la CEPAL, hablar que en la región se van a estar perdiendo, en fin, entre 2.800.000 y 3 millones de empleos. Imaginémonos lo que implica en una región que ya tenía problemas, y lo que va a significar desde el punto de vista social, desde el punto de vista del drama social. Y en ese sentido, yo creo que hoy hay, bueno, más allá de las conductas que se tomen en materia sanitaria, hay un área muy importante que tiene que ver con lo que sean las conductas en materia económico-sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Toda crisis, todo desastre natural, llamémosle para decirle de alguna manera, la repercusión y las consecuencias del desastre natural se manifiestan con mucha crudeza a punto de partida de las condiciones que un país tuviera antes de que ese desastre, en este caso una epidemia, llegara. Por lo cual hay países, y la mayoría de nuestros países latinoamericanos estaban bastante desguarnecidos en lo que tiene que ver, o debilitados en lo que tiene que ver con la situación social. Me refiero a lo que tiene que ver con las coberturas de seguridad social, en lo que tiene que ver con la extensión y las coberturas en materia sanitaria, y sobre esa matriz de afectación que tenía y que tienen muchos países de la región, se instala hoy esta crisis que va a agravar de manera muy importante la situación económica y social en la región, y esto implica, de alguna manera, que hay que ver cuáles son las medidas económicas que los países toman. Y en ese sentido, yo creo que ha habido, y podemos recogerlo tanto de lo que ha dicho CEPAL, incluso lo que han dicho algunos organismos internacionales, que en la crisis del 2008 llamaban a la austeridad. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, estoy hablando del Banco Mundial, lo que eso era contravenido por muchos economistas, diciendo que si se llamaba a la austeridad y a restringir gastos, eso iba a afectar mucho la salida, y efectivamente la salida estaba afectada hasta que llegó ahora esta pandemia. Por lo cual, ¿cómo se paren los gobiernos a la hora de volcar recursos para atender dos cosas? Y acá me voy a basar para que vean el cambio, la inflexión que ha habido en lo que ha dicho la propia directora del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Kristalina Georgieva, que le ha pedido a los países que gasten en dos áreas, que gasten en el área sanitaria y que gasten en el área económica para atemperar la repercusión económica y social de la crisis. Y ha dicho otra tercera cosa, que es que guarden las boletas, diríamos, ¿no? O sea, porque a los efectos de evitar que ese gasto derive en corrupción, o por lo menos para que tenga el control los organismos de en qué se terminó gastando. Y esta es una discusión que tenemos en Uruguay, supongo que la tenemos en otros países, en términos de cómo enfrentar la crisis. Y yo creo que no se está enfrentando en la región, y en el Uruguay tampoco, volcando la cantidad de recursos necesarios para atemperar esa caída y que la reversión de esa caída sea desde un punto de partida menor al que puede terminar generando como crisis esta situación de repercusión de la pandemia a nivel económico y social. Entonces creo que tenemos un desafío. Podemos ver incluso en países que siempre apostaron a las salidas a través de la austeridad y la disminución del déficit fiscal, que han cambiado esa situación. Yo sigo y he leído bastantes decisiones tomadas por la canciller alemana Angela Merkel, que ha planteado, hablando de las dimensiones de Alemania, ¿no?, de volcar del orden de 750.000 millones de euros en esta circunstancia para enfrentar
esa situación de repercusión, lo está planteando 750.000 millones de euros, está planteándolo entre Alemania y Francia para atender la realidad de Europa. ¿Y esto por qué? Porque Alemania sabe que revertir su situación económica depende de la cantidad de consumo que tengan los consumidores europeos, en primer lugar. Y si estos consumidores europeos quedan muy afectados a la salida de la crisis, va a costar mucho más la recuperación de Alemania. O sea, no lo están viendo como una cuestión altruista, sino que la están viendo como una base central de lo que sea la recuperación económica que nos podemos plantear después para salir de esta crisis. Entonces yo creo que estamos en una situación, no, yo no me gusta exagerar, a ver, no quiero ponerle más color que el necesario, estamos en una situación verdaderamente dramática a nivel regional en lo que tiene que ver con las perspectivas del futuro inmediato en la región, y esto impone un desafío muy importante a todos aquellos que seguimos la realidad política de la región y de cada uno de nuestros países, ¿no? Así que no es un escenario que yo esté previendo, mejor dicho, es un escenario que estoy previendo como muy negativo para la región y cada uno de nuestros países en el futuro inmediato, ¿no?